cántico nuevo, ¿no? Que también va en relación al libro del Éxodo después de la liberación de Egipto. ¿Ya? Acá nos encontramos con una nueva liberación, la liberación del pecado, la liberación de las acechanzas del demonio, el triunfo, ¿no? Del Cordero y de su Padre. Buenas noches. Somos un equipo. Hay que apoyarse mutuamente. Sí. Hoy día vamos a hablar de la Casa del Pan también. Ajá. Quiero decirles que en este momento empieza la procesión virtual. Hola Eli, querida, ¿qué tal? Muy bien, capítulo 14, versículo de 6 a 13. Muy bien, Roberto, ¿qué quieres leer? Ya está bien. Ya está. Hola Eli. Hola. Hola. Elizabeth, hola. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo se llama? Hola, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lucho Dávila me encarga de decirles que hoy día no va a poder estar con nosotros, tiene un compromiso familiar importante y entonces no va a poder estar. Pide disculpas, así que podemos comenzar. No sé si está Lourdes. En todo caso, damos un minuto para que estén todos, ¿qué les parece? Creo que estamos todos, ¿no? Eliana tampoco podía estar porque ya es matrimonio. Bien. ¿Alguien falta? A ver, de los que... ¿Quién va a cantar el Salmo? De una vez para ir previendo. Eli, Gaby. Ya. Están las dos. Ya, ok. ¿Quién está preparada? Elizabeth, creo. Ya, yo. Perfecto. Voy a cantar el salmo. Lucho Perfecto. dio todos los textos y también el Salmo, lo que es 79. Sí. Eco, sí. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si comenzamos nuestra reunión de esta noche y hagamos una oración inicial? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre misericordioso, hiciste que tu Hijo se encarnara en el seno de Santa María Virgen. Escucha nuestra súplica y concédenos tu gracia para que sepamos acoger a tu Hijo, que está cerca y viene a traernos alegría y paz. Es María quien nos lo hace acercar y permite que su luz llegue a nosotros, que ilumine nuestra vida, que arda nuestra esperanza. Entonces caminemos esta última semana, este tiempo de Adviento, anunciando al Rey que viene, preparando nuestros corazones y, como dice Isaías, allanando senderos. Amén. Bien. Comenzamos entonces a proclamar la lectura. Todas las tres lecturas tienen el mismo tema. Como estamos en el último domingo de Adviento, el cuarto, el tema es la encarnación. La encarnación. Dios, en la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, dice el Evangelio, y se hizo carne. El Verbo se hizo carne, como decimos todos los días en el Ángelus. Entonces, estas tres lecturas tienen que ver con ese tema central
en nuestra vida, en el mundo. Es el acontecimiento más importante en la humanidad. No hay otro más, el más importante. Disculpe, ¿Sí? disculpa un momentito. A mí me han dado para leer Hebreos. No sé si estoy programada para esa lectura. Sí, está bien. Hebreos es la segunda. Neti, es la segunda lectura que te toca a ti, Neti. Es la segunda. Hebreos, sí. La primera es Miqueas, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Y a quién va a leer la primera lectura? Proclamarla. Es Susi Gamarra. ¿Está presente? Susi. No la veo a Susi, parece que no está, todavía no se ha conectado, no. A ella le tocaba la primera lectura. Rosa Evangelista, ¿está Rosa Evangelista que también le toca la primera lectura? Bueno, cualquiera de nosotros puede leer la primera lectura, ¿no? Si la tiene a mano. Lourdes, ¿qué tal? A ver, Lourdes, indica a quién le tocaría la primera lectura. Sí, está, habla Enriqueta, Lourdes, está Neti, pero a Susi no la veo, parece que no se ha conectado. La primera lectura. ¿La leo yo? ¿O puede ser otra de otro grupo que le toque la primera lectura, pues? Hebreos toca. Sí. No, Hebreos no toca Hebreos. Sí. Ya. Bueno, ¿quién va a leer? Yo soy, habla Giovanna, a mí me toca la primera lectura. Ya, léelo, pues. Buenas noches. Ya, escuchamos. Bueno. Los demás cerramos los micrófonos. Lectura de la profecía de Miqueas. Así dice el Señor: pero tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde el antiguo, de tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel. En pie pastoreará con la fuerza del Señor su Dios. Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y este será nuestra paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Gracias. Muy bien. ¿Quién era Miqueas? Miqueas, profeta, era de Judá, o sea, del reino del sur. Recordemos que ya desde que desapareció el Reino Unido, o sea, en que todos estaban unidos con Saúl, con David, con Salomón, se separaron y había el Reino del Norte y el Reino del Sur, ¿no? Como recordamos. Judá era la capital, o mejor dicho, el nombre del reino, y su capital era Jerusalén. Entonces, Miqueas era de ahí, del Reino del Sur. Sin embargo, contempla, porque es contemporáneo de Isaías también, les toca vivir un triste momento, la caída de Samaria. Que Samaria era la capital del Reino del Norte, y cae en poder de los asirios, eso más o menos en el año 720 a.C., y deportan a sus habitantes. Y a pesar de que Miqueas era del sur, ve con tristeza, incluso anuncia por el mal comportamiento de los habitantes del reino del norte, que caen en poder de los asirios. Miqueas había ya fustigado, digamos, a los ricos que acaparaban, a los comerciantes que hacían fraude, a los jueces venales, o sea, parece que estamos hablando del siglo XXI, ¿no? Incluso a los profetas codiciosos, y anunció un juicio de Dios contra su pueblo. Entonces, Miqueas fue un profeta importante. Ahora, recordemos que este pasaje de Miqueas fue citado por los sacerdotes, maestros de la ley, cuando Herodes preguntó sobre el nacimiento del Mesías. Recordemos, cuando llegan los magos de Oriente y preguntan, ¿dónde va a nacer el Mesías?
Y los maestros de la ley le dicen a Herodes, en Belén de Judá, porque así dice el profeta Miqueas. Y ese es el texto, ¿no? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo comienza? Belén de Éfrata, de ti saldrá el jefe de Israel. La respuesta del profeta Miqueas es clara. No vendrá de la ciudad de Jerusalén, que era la capital, la gran ciudad, no, sino de la pequeñez de la aldea de Belén. Es decir, como el reino, como siempre decimos, la salvación irrumpe desde lo pequeño. Ahora, Belén era bien conocida como la ciudad natal de David, el rey más grande de Israel, pero no era una gran ciudad o no tenía una gran influencia. En verdad era pequeña entre las familias de Judá, pero Dios la eligió como el lugar del nacimiento del Mesías, del Señor de Israel. Entonces lo que dice Miqueas es que el jefe de Israel que ha de venir, el Mesías, nacerá en Belén, lo mismo que David. Miqueas es interesante, ¿no? Para dar el sentido etimológico al nombre de Éfrata. ¿Qué significa Éfrata? Que era un antiguo nombre del lugar y que los judíos conservaban. Significa fecundo, fructífero. ¿Y Belén qué significa? Belén significa casa de pan. Muy significativo, ¿no? Como todos sabemos, y está en el Evangelio de Juan, Jesús es el pan bajado del cielo y nace en Belén la casa del pan. También se habla aquí de la madre del Mesías, en base a una profecía muy antigua. O sea, Miqueas hace referencia a un famoso oráculo de Isaías, en el que dice que el Emmanuel, el Dios con nosotros, nacerá de una virgen, de una doncella. Ese oráculo de Isaías fue pronunciado unos 30 años antes de este de Miqueas. Y, por lo tanto, el establecimiento del reino mesiánico supondrá la reunión de todos los hijos de Israel, y habrá paz y seguridad en todo el mundo. Esa es la profecía de Miqueas. Y por eso que dice, y este será nuestra paz. O sea, no solo que el Señor de Belén traerá paz, Él es la paz, Él es la paz. No solo traerá, Él es la paz. Él es nuestra paz, como Pablo escribió a los Efesios. Entonces, la profecía de Miqueas, como resumen, como conclusión, nos presenta el plan de Dios. Aquí ya se nos anuncia la encarnación. El plan de Dios que ya desde el principio se contaba con un advenimiento del Mesías, del ungido, que es lo que y que el reino mesiánico se iba a inaugurar en Belén. Pero no es simplemente continuación o restauración del reino de David, no. Es la revelación definitiva del misterio de Dios, la última y definitiva alianza. Eso es lo que nos está diciendo Miqueas. Y es el último sentido de toda la historia, de toda la creación. Ese es el gran tema de Miqueas. Aquí comienza la nueva historia. Hasta aquí la reflexión. Si hay algún comentario, es muy interesante Miqueas. Ricardo, estamos hablando de Belén Éfrata, como dices tú, ¿no? Casa del pan y fecundidad, fecundo. Así es. Hay un detalle que he observado en el Evangelio. Esta tierra, este territorio donde quedaba esta muy antigua ciudad de Belén, cuando nace Jesús ya tenía 3.000 años de existencia aproximadamente. Se dice que tuvo un primer periodo cananeo y ha sido invadida, ha estado bajo el yugo imperial de muchas culturas, de muchos imperios, de todo tipo, cruzados, cristianos, musulmanes, egipcios, qué sé yo, de todos lados. O sea, es una tierra que hasta el día de hoy está llena de conflicto, llena de tensión, llena de diferencia, pero hay algo poderoso que nos une a todos. Y quiero mencionar un detalle, por ejemplo. En una circunstancia más o menos a la altura del siglo VI, había un imperio sasánida que toma la ciudad, eso era de origen persa, y la idea era destruir el lugar donde había nacido Jesús. Ya creo que existía la basílica famosa de la Natividad, que fue auspiciada su construcción por la esposa del rey Constantino.
Ellos tenían toda la intención de destruir porque había esa diferencia religiosa, y sucede que en uno de sus murales observan los Reyes Magos. Y para la sorpresa de estos sasánidas, o sea, de estos persas realmente, resulta de que el ropaje que llevaban los Reyes Magos era de origen persa. Entonces ellos no podían destruir algo que era también de ellos mismos. Y como que se cumple la profecía, o se cumple la maravilla del Señor, de que la venida de Jesús ha unido y ha sido un gran acontecimiento en todos los pueblos de la tierra. Por más diferencias que tenemos, es una fuerza espiritual tan poderosa que se quedan en silencio. Ellos se retiraron, no tocaron el tema. Y así, hay otro detalle que he observado también leyendo el Evangelio cuidadosamente. La famosa Basílica de la Natividad, que fue construida en la humilde cueva donde nació Jesús, ha tenido una serie de situaciones que ha vivido a lo largo de los siglos. Y los cruzados, ya para esto ya estábamos en el año 1099, ¿no? Después de Cristo. Los cruzados, en la cara norte de la basílica, construyen un monasterio y algo más en la cara norte. Y yo recuerdo que hay una marca famosa de ropa de deportistas de montaña que se llama The North Face, la cara norte. Entonces resulta que he descubierto sin querer que ese nombre tiene un origen bíblico, porque la cara norte de la Basílica de la Natividad es el lugar escogido por los cruzados para hacer una ofrenda al Señor, como pidiéndole perdón por todo lo que ha vivido la famosa basílica donde nació Jesús, de tal manera de que me atrevo a pensar que si yo le digo a una persona, muéstrame tu cara norte, de repente no sabe lo que le estoy diciendo, pero en la práctica le estoy diciendo, muéstrame tu lado santo, muéstrame tu lado bueno, muéstrame donde tiene la influencia del Señor. Eso significa para mí la cara norte. Mira, lo he descubierto y es una marca, pero olvidándonos de la marca, la cara norte también tiene un significado bíblico. A la altura del año 1099, como te digo, en ocasión que los cruzados retoman la ciudad de Belén, qué sé yo, que pertenecía a Palestina. Bueno, lo cierto es que, concluyendo, hay un salmo que cantamos nosotros, que te venerarán todos los pueblos de la tierra. Qué coincidencia, qué significación profunda tiene ese cántico sagrado de que nos une a todos. Por eso es que la Navidad, que es la circunstancia, la celebración del nacimiento de Jesús, une a todos. Y esa unión viene desde antes de que nazca Jesús. Estoy hablando de miles de años atrás. Si Belén ya tenía 3.000 años cuando nace Jesús, entonces a la fecha tiene más o menos 5.000 años de antigüedad, ¿no? Y ya era conocida como la casa del pan, o el lugar donde iba a ocurrir lo que finalmente ocurrió, y ha cambiado la historia del mundo. Esa es la importancia del hecho, Ricardo, que me atrevo a compartir. Muchas gracias, Lucho. Interesantísimo. Muy bien, ahora pasamos a cantar el Salmo. El Salmo 79. Está bien. Eli. Ajá. Sí. Está bien. Señor Dios nuestro, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios nuestro, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor Dios nuestro, restauranos. Que brille tu rostro y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó.
y que tú hiciste vigorosa. Señor Dios nuestro, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios nuestro, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Gracias, Nelly. Muy bien cantado. Gracias, precioso. Gracias. Pasamos a la Neti. segunda lectura. Creo que ya Neti. teníamos una lectora o lector. Neti es la que le toca, Neti. Escuchamos entonces. Neti, Su micrófono está apagado. está apagado. Apagado tu micrófono, préndelo. Ahora primero y sí. luego comienza a leer. ¿Escuchan? Sí. Ya. Hebreos capítulo 10, versículo del 5 al 10. Hermanos, cuando Cristo entró en el mundo dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero has preparado un culto. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice, no quieres ni aceptas sacrificios, ni ofrendas, holocaustos, ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Señor, palabra de Dios. Palabra de Dios. Gracias. Muy bien. Estamos terminando el Adviento, el cuarto domingo de Adviento, y el texto se centra, como hemos leído, en las palabras cuando Cristo entró en el mundo. Es decir, estamos hablando de la encarnación, como decíamos al comienzo. Pero como anticipación de la encarnación que celebraremos en Navidad. Ahora, el autor de la carta a los hebreos hace una reflexión profunda, como interpretando el sentimiento de Cristo al entrar a este mundo. O sea, él piensa cómo se siente Cristo al encarnarse, al hacerse humano. Entonces, lo expresa con la ayuda del Salmo 40, lo que constituye el centro del pensamiento cristológico. Porque el sacrificio de Jesús, ¿en qué consiste? En su donación total, en su entrega personal al Padre. Vamos a recordar un poco del Salmo 40 en el que se basó el autor de Hebreos. Dice el Salmo 40 en lo que corresponde. Tú no te complaces en los sacrificios ni en la ofrenda de cereales. Tampoco has pedido holocaustos ni ofrendas para quitar el pecado. Por eso he dicho, aquí estoy. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Eso es lo que dice el Salmo. Entonces, al poner en labio de Cristo este Salmo, el autor de la carta permite definir la naturaleza del sacrificio de la cruz. ¿Por qué? Porque no reside en la inmolación de una víctima, aunque sea escogida, no, sino en la comunión con el Padre, testimoniada por Cristo. Por eso que el Salmo dice, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. Eso es lo central de esta entrada de Cristo al mundo, y eso es lo que quiere resaltar el autor. Entonces, y una cosa importante, la voluntad del Padre no ha sido jamás la muerte de su Hijo. Tal actitud sería propia pues, de un Dios sanguinario, ¿no? Que quiere aplacar el pecado con la sangre de un ser querido. Eso es absurdo. En realidad, el designio de Dios ha sido el hacer partícipe a su Hijo de la condición humana, ¿no?
condición humana, con el suficiente amor para que esta condición quedara transformada. Esa es la función de Jesús, el tema por el cual vino. Ahora, la existencia humana que comparte con nosotros Jesús supone la muerte. De todas maneras tenía que morir. Entonces el Padre no ha excluido estas de la suerte de su Hijo, porque tiene condición de hombre. Como todos los hombres, seres humanos, morimos. Ahora, el sacrificio de Jesús no fue un rito externo, sino su plena entrega interior al Padre. Por eso que Jesús en la cruz dice al final, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, terminó su misión en la tierra. O sea, esta entrega no se limitó al momento de su muerte, sino que fue la razón de ser de toda su vida, de toda la vida de Jesús, que estuvo animada por una absoluta entrega a Dios y después asumida, consumada, llevada a cabo en la cruz. Entonces, toda la vida de Jesús es salvífica, desde la encarnación hasta la resurrección. Toda ella desde el primer momento estuvo a disposición del Padre, para beneficio nuestro. Entonces el sacrificio de Cristo es más perfecto que lo del Antiguo Testamento, pues en esa época no llegaban a purificar del pecado, no cambiaban la conciencia del oferente, eran puramente simbólicos. En cambio, el sacrificio de Cristo es radicalmente distinto, pues no consiste en ofrecer cosas externas a las personas, sangre de animales, cereales, como dice el Salmo, no, sino en ofrecerse a sí mismo, al servicio de ese proyecto salvífico del Padre. Entonces, este sacrificio incluso llega a transformar la conciencia de nosotros, los discípulos, los seres humanos, los discípulos, imitando su actitud y ponernos al servicio de Dios, restablecemos la comunión con Él que se había perdido y perdona nuestros pecados. O sea, solo por Él podemos llegar al Padre, solo por Él. Por eso Dios ha constituido en Jesús una relación filial perfecta, filial, Padre-Hijo. Por eso, para que Jesús sea el primogénito de una multitud de humanos, nosotros. Jesús es el primogénito, el Hijo de Dios, pero de una multitud de hermanos que somos nosotros, todos, no solo los cristianos, todos. Ese es el gran mensaje que nos da en pocas líneas el autor de la carta a los Hebreos. ¿Algún comentario o alguna precisión? Ricardo. Sí. Quería... Luis Alfredo. Buenas noches, ¿qué tal? Ricardo, expresar un poco el Salmo de David, el Salmo 50. También habla de esto, y no sé qué tiempo tiene ese Salmo, pero sí es el mismo tiempo de lo que estás señalando tú de Hebreos, ¿no? Sí. De repente es un Salmo más antiguo, ¿no? Es una lectura más antigua. El Salmo que dice, tú no quieres holocaustos, tú no quieres sacrificios, Señor, el Salmo 50, ¿no? Sí, es algo parecido al 40, efectivamente. ¿Qué tiempos tienen comparativamente ambas lecturas? Porque el Salmo... Bueno, del 40 no se sabe bien, pero del 50 se le atribuye a David y por lo tanto es más o menos del año 1000 antes de Cristo. 1000 antes de Cristo. Antes que Isaías. Antes que Isaías, efectivamente. Sí, porque recordemos que David reinó más o menos en el año 1000 antes de Cristo, ¿no? Después de Saúl. Por eso que se calcula. No se conoce bien las fechas de los salmos, porque además se escribieron en diferentes fechas. Pero como algunos se atribuyen a David, entonces se calcula que es 1000 años antes de Cristo. Sí, pues efectivamente. ¿No? Y es un salmo hermoso, también similar a la lectura de Hermoso, muy parecido al 40, efectivamente. Es uno de los que más se cita, ¿no? El 50. Sí, efectivamente. Sí, es verdad. Gracias. Y se ha atribuido a David, es verdad. Sí, Ricardo, hay otro detalle que de repente puede darnos una luz sobre este tema, es que en Belén o en los alrededores de Belén están las tumbas no solamente de David. Recordémonos que Belén es considerado
el lugar de nacimiento y de coronación del rey David. Pero también hay otro más. Está la tumba de Job, está la tumba de Salomón. Y no es una coincidencia que viviendo José, María, en Nazaret, por una disposición romana, ellos cumpliendo un mandato del emperador Augusto, va a Belén porque a los judíos se les obligaba a ir a su lugar de origen. Y se cumplen las escrituras en el sentido que José era de la estirpe de David y va a Belén justamente, que es la tierra de sus antepasados. Entonces, como que están todos en la misma influencia, en la misma zona geográfica, y donde obviamente era, como quien dice, el lugar donde se recordaba con mucha fuerza, o se guardaban las tradiciones que tienen que ver con salmos, con costumbres, y todo viene de muy antiguo, ¿no? Estamos hablando de 1000 años antes de Jesús. Fíjate con qué facilidad hablamos de un milenio. Para nosotros es un poquito difícil pensar en un milenio porque hablamos de siglos, y un siglo nos parece mucho, pero aquí hablamos de un milenio. O sea, vale decir, son tradiciones bastante antiguas, que se pierden en la noche de los tiempos, ¿no? Algo así. Gracias. Bien, ¿hay algún otro comentario? Si no, ya pasamos a proclamar el Evangelio. El Evangelio lo proclama Janet Sala. ¿Quién? Janet Sala se encuentra. Ya, pero antes vamos a cantar el Aleluya. Buenas noches, hermanos, buenas noches. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Lucho, Frida, muy bien. ¿Quién decías, Lourdes, que iba a proclamar el Evangelio? Yo me llamo Janet. Ya, escuchamos. Gracias. Siempre en la forma que se debe, ¿no? Que acostumbramos. Proclamación de él, ¿no? Lectura, ajá. Sí. O lectura, como quieras, sí. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Muy bien. En el Evangelio, el episodio de la Anunciación, lo vimos hace poco, con ocasión de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, ¿no? La Anunciación, o sea, el sí de María, se une inmediatamente con la visitación, que es el tema escogido para este cuarto domingo de Adviento. Y vemos pues que María no se entretiene en complacerse en lo que le ha sucedido, se pone de pie inmediatamente, dispuesta a partir. Digamos que después de dejarse encontrar por Dios, va a buscar a alguien. O sea, su llamada es tal que no la deja encerrada en casa, sino que la pone en camino. Y esto es el gran mensaje para nosotros, ponernos en camino cuando sentimos que Dios ha llegado a nosotros. Desde la partida es la consecuencia lógica de la obediencia. María dice, hágase en mí según tu palabra. Eso incluye toda la obediencia. El sí de María. María se fue, dice así el texto, se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad donde vivía su pariente.
Y no era fácil, recordemos, los caminos, no podía ir caminando, tenía que esperar un grupo de gente que iba, una caravana. Pero lo importante acá es que dice, María se fue con prontitud. Y los biblistas dicen que la palabra griega es muy amplia, una prontitud, entusiasmo por salir, un apuro de María. Y esta imagen de María que camina a prisa por caminos difíciles expresa pues conocimiento, a pesar de ser una jovencita, expresa decisión, coraje, pero además, y muy importante, alegría de un anuncio. María había recibido un anuncio. Dios la había escogido. Entonces lleva dentro de sí un misterio, ¿no? Un misterio consumado en la profundidad de su ser, de sus entrañas. Lleva dentro de sí al Verbo hecho carne, para decirlo claramente, convirtiéndose así en el primer tabernáculo de la historia, el primer tabernáculo que contenía a Dios mismo, hecho hombre, la concepción. Apenas María dijo sí, el Espíritu Santo hizo concebir a Jesús. Entonces María ahora es la nueva arca de la alianza y que ahora se celebra no en la tienda del encuentro como en la época de los judíos, sino ahora se celebra al aire libre en los caminos de los hombres y de las mujeres. Y dentro de poco, después en la visita, el silencio estallará en canto, el Magníficat. Ella ha respondido a las esperanzas de Dios, ha dicho sí, y ahora está dispuesto a responder a las esperanzas de la humanidad toda, de todos los tiempos. La visitación. María e Isabel van a ser madres. Las dos han sido llamadas a colaborar con el plan de Dios. No hay varones. Zacarías, el esposo de Isabel, ha quedado mudo. José está ausente. Las dos mujeres ocupan toda la escena. Qué bonito, ¿no? María, que ha llegado a prisa, como decimos, desde Nazaret, se convierte en la figura central. Todo gira en torno a ella y a su hijo. María, la madre. Entonces oí otro grito que venía del altar. Ha creído y por eso ha dicho sí. Ha guardado su palabra con mayúsculas, dentro de su corazón. La ha meditado, la ha puesto en práctica, cumpliendo fielmente su vocación, o sea, el llamado, vocación. María es madre creyente, así la conocemos nosotros, madre creyente. El acontecimiento que se ha verificado dentro de ella se hace mensaje, noticia que se difunde. Dios se ha hecho Emmanuel, el Dios con nosotros. Porque aquella muchachita hebrea ha querido estar presente en el encuentro con Él, con Dios mismo, disponibilidad para estar con quien la ha escogido para ser madre del Salvador. Dios vuelve a decir sí al mundo. Cuando el mundo se había alejado de Dios, ahora Dios dice sí al mundo. María, decíamos, va deprisa. Es el paso de quien anuncia el nacimiento de los tiempos nuevos. Con este acontecimiento que estamos reflexionando son los tiempos nuevos. Y ella no es espectadora, sino protagonista, junto con el Espíritu Santo. Ella es de verdad la que, digamos, atisba la aurora, o más bien hace la aurora, el nuevo amanecer del mundo. Y gracias a los pasos de María, Jesús ya está en camino. Aún antes de nacer, está en camino Jesús ya por la ruta del mundo. Gracias a María, que afronta un sendero que parece intransitable, difícil, Cristo acude donde hay una necesidad. Va hacia la humanidad para salvarla. Y dentro de pocos meses veremos en los evangelios un Cristo continuamente en movimiento, itinerante. Y Jesús, digamos así, ya ha comenzado a ser itinerante en el seno de su madre. Y lo va a hacer toda su vida, itinerante. Nunca parará. Desde la visitación, María deja entrever impaciencia, es consciente de que el Hijo no le pertenece, está destinado a otros.
Es un don de Dios ofrecido a todos, a todo pueblo, raza o nación. Y ella, antes de darlo a luz, lo lleva a los destinatarios legítimos, lo lleva a los hombres y mujeres de un mundo necesitado de Dios. Qué responsabilidad de María. O sea, la visitación expresa participación, la alegría de compartir, no la actitud de quien retiene y guarda para sí un tesoro. Es un tesoro. María es una custodia, como la custodia que tenemos en nuestra parroquia. Es una custodia. Guarda el cuerpo de Jesús. Pero una custodia que camina. No una custodia que se mantiene a distancia. Al contrario, anula las distancias, nos une a los seres humanos. Dichosa tú que has creído, de Isabel. Dichosa tú que has creído. Isabel inventa una bienaventuranza para su huésped. Capta la verdadera grandeza de María. María es la que ha creído, se ha fiado, se ha dejado llevar. No es que ha aceptado una serie de verdades, una doctrina. No. Se ha aferrado a una palabra desnuda, despojada, que no le suministra seguridades, no hay pruebas convincentes de que va a ser algo seguro, pero la ha puesto en camino, la ha lanzado al mundo a lo largo de un itinerario impensado, todavía por descubrir, algo imprevisible. Pero María confía, María ha creído las cosas que le fueron dichas por el Señor, dice María, y que se cumplirán, dice Isabel. Así le dice al final, las cosas que le fueron dichas por el Señor se cumplirán. Con seguridad lo dice Isabel. Tener fe en el fondo significa que Dios mantiene la palabra. María no es una criatura que sabe, sino una criatura que cree. No se siente a salvo, equipada de garantías, no, se fía. No pide informaciones, no pide más, no posee por anticipado las respuestas a los interrogantes que podría tener. Apuesta más bien por un Dios que no defrauda. Por eso se entrega totalmente a Él. Sí, con mayúscula, la fe. Es solo la fe la que puede traer a Dios a un mundo que parece haberlo excluido. Es lo que falta en nuestro mundo ahora. Por eso que debemos ver a María. El cristiano, nosotros, gracias a la fe, debemos ser como María, portadores de la alegría de Cristo. Recordemos, María es portadora de Cristo. Lo fue portadora mientras lo tenía en su seno durante 9 meses. Portadora de Cristo, de la alegría de Cristo, de la misericordia de Cristo. Por eso que podemos decir que nosotros, los cristianos, somos cristóforos. Eso significa Cristóforo, es decir, portadores de Cristo. Así que como María, que fue portadora de Jesús en su seno, nosotros también somos portadores de Cristo porque tenemos la palabra. Aquí está, hasta aquí la reflexión. Si hay algún comentario, para luego hacer una meditación importante. Ricardo, no nos olvidemos que Jesús siempre estuvo rodeado por mujeres, por mujeres que creían en él, y de esa manera también nos está enviando un mensaje de que pone a la mujer y opone al hombre en el mismo nivel. Y tampoco pasemos por alto que el amor de madre hacia el hijo es bendito, porque es de origen bendito. Y obviamente de una madre amorosa sale un hijo amoroso. Y esa también es el ingrediente que nos va a ayudar muchísimo para hacerle frente a toda la situación que vivimos de división, de odio, de diferencia, de falta de solidaridad, etcétera, etcétera. La mujer tiene un gran papel. Como dice el dicho, no detrás, sino al lado de cada gran hombre hay una mujer. Y una mujer amorosa también lleva adelante un matrimonio amoroso, donde crea un ambiente favorable para entregarle al mundo buenos ciudadanos. O sea, yo creo que, como tú bien dijiste, que la mujer es una custodia, como en el bello caso de María. Todas las mujeres también tienen esa capacidad de tener en sus entrañas y luego tener al lado para formarlo a una persona que es capaz de cambiar el mundo.
todas las madres tienen a una posibilidad en sus manos. Mira la importancia de ser madre, mira la importancia de ser mujer. Eso quería resaltar. Gracias, Lucho. ¿Algún otro comentario? Sí, Ricardo, el mío. Sí. Ricardo. Sí, yo quería recordar en estos momentos a los misioneros, a las personas que se dirigen a los pueblos retirados, donde no hay caminos y tienen que subir colinas, ¿no? Y se quedan un tiempo también en esos pueblos para llevar a Dios, ¿no? A Cristo. María es misionera, ¿no? Porque ella va en busca de su prima, va en busca de las personas. Y también quiero recordar momentos muy bonitos que me ha tocado cuando ha habido, por ejemplo, campañas para llevar una chocolatada o hacer una actividad de entrega de regalos a los niños en época navideña. Ese es un momento también que uno lleva a Jesús y son momentos muy, pero muy valiosos. Gracias. Qué bonita comparación, Eli. Estás comparando a los misioneros que van por caminos difíciles para ayudar a alguien, igual que hizo María por caminos difíciles para ayudar a alguien. Muy bonita comparación, excelente, gracias. Y efectivamente, María es misionera y nosotros también debemos ser misioneros, ¿no? Excelente, gracias, Eli, hermoso. Sí. ¿Algún otro comentario? Sí, yo también quería comentar algo chiquito nada más, que lo escuché una vez en una homilía, que decían que María era el perfecto ejemplo de servicio, porque al ir a buscar a su prima Isabel, pues es la primera que se pone al servicio de Isabel al enterarse de que ella estaba embarazada, ¿no? Y pues ahí con su embarazo y todo, pues ella va al encuentro de su prima Isabel, lista para poder servirle. Entonces, como un ejemplo de repente para nosotros como parroquia, ¿no? En este caso, pues nosotros, el grupo de lectores o todos los grupos de la parroquia, pues en las que servimos a Jesús, pero servimos también a las demás personas por nuestro medio. Nada más esa comparación que una vez un sacerdote lo dijo en una homilía. Muy bien, servicio, ¿no? Servicio. Y justo el Evangelio, tanto de la Anunciación como el de ahora, es muy preciso. En la Anunciación, María se le dice, tu prima, tu pariente, tiene 6 meses de embarazo. Y luego María va y se queda 3 meses. ¿Qué significa eso? Que se quedó hasta que Isabel dio a luz, ¿no es cierto? Es muy claro. Uh-huh. Y efectivamente, estuvo quizá en los momentos más difíciles, siendo, como nos dice el Evangelio, Isabel una mujer de edad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese servicio fue un verdadero servicio, probablemente con dificultad. Sí, gracias, Margarita. Muy bien, ¿algún otro comentario? Yo quisiera decir algo, Ricardo. Mira. Desde la concepción de María por el Espíritu Santo y el nacimiento de su Hijo Jesús, marcó la historia en 2 tiempos, antes de Cristo y después de Cristo. Es bien importante esto. Muy bien, es un hito, ¿no? Por eso es que el Evangelio dice, en la plenitud de los tiempos Dios decidió enviar a su Hijo. Y por eso es que hay un antes y un después, ¿no? Es un hito que nosotros debemos tenerlo siempre. Sí, gracias, Frida, excelente. ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos a hacer una meditación real, ¿no? Estamos terminando el Adviento y entrando al tiempo de Navidad. Entonces, se acerca la Navidad de este difícil año 2021, ¿no? Entonces, al acercarse este tiempo de Navidad, nos preguntamos si es posible vivir hoy una fiesta cristiana en medio de este ambiente tan superficial, tan manipulado que se respira estos días entre nosotros, desde todo punto de vista. Pero sería una equivocación encerrarnos en la nostalgia de Navidades pasadas, de recuerdos entrañables, todos los tenemos. Pero
No, hay que mirar hacia adelante. Es mejor preguntarnos cómo vivir hoy con un poco de hondura, de fortaleza, desde su verdadera raíz, la Navidad cristiana. Porque la Navidad actual no tiene casi nada de cristiana. Porque también hoy se puede celebrar con gozo el misterio de un Dios que se encarnó para hacerse cercano a la humanidad, toda la humanidad. Miremos, cuando las calles se llenan de estrellas, pero son estrellas que no orientan hacia Belén, como le orientaron a los magos de Oriente. O se encienden en las casas y tiendas toda clase de luces, pero luces que no conducen hacia aquel que ha venido a iluminar nuestras tinieblas. Entonces, el creyente, nosotros, en medio de esta sociedad poblada de símbolos vacíos, porque son símbolos vacíos, puede abrir su corazón a ese Dios que ilumina de manera nueva nuestra existencia. Como dice Frida, hay un antes y un después. Hay una manera nueva de existencia a partir del nacimiento de Jesús. Nueva. Cuando entre nosotros se cruzan toda clase de felicitaciones y deseos de prosperidad, nacidos con frecuencia de un mero compromiso. Recordemos que ahora no se dice feliz Navidad, dice felices fiestas, ¿no? Se quiere desligar a Jesús de la Navidad, increíble. Pero el creyente sabe que este Dios, nacido para salvarnos, nos surge a todos para poner nuestra pequeña colaboración por construir día a día a nuestro alrededor un mundo más feliz, más humano. Para eso vino Jesús. Cuando estos días escuchamos villancicos y cantos navideños, que son muy bonitos, que nos hablan de paz, pero en un mundo donde la violencia sigue llenando de muerte los hogares, un creyente sabe que solo puede sentirse en paz si hace lo posible por promover un clima de no violencia, un clima de diálogo, de reconciliación, de fraternidad. Fraternidad, hermanos, somos hermanos. Cuando estos días la gente corre para hacer compras, para poder crear un clima de fiesta, no es malo eso, por supuesto, pero un creyente recuerda que este Dios solidario nos debería hacer correr más bien hacia los que en estos días sentirán con más dureza su soledad, llorarán con más amargura sus problemas, gente que necesita, no solo los pobres de material, sino los pobres de que alguien se fije en ellos, que los escuche, que los tenga en cuenta. Son días en los que un creyente puede hacerse muchas preguntas. Dios ha bajado a lo profundo de nuestra existencia. Dios ha venido a habitar el corazón de los hombres y mujeres. Dios ha querido hacerse presente entre nosotros, hacerse presente. Como dice San Juan, Dios puso su tienda entre nosotros, su carpa entre nosotros. ¿Y por qué está tan ausente en nuestras relaciones, en nuestra Navidad? Tal vez la mejor manera de vivir la Navidad sea empezar por pedir a Dios esa sencillez, esa simplicidad de corazón que nos permite descubrir, incluso en el fondo de estas fiestas tan estropeadas, un Dios entrañable, que sigue estando cerca de nosotros, que quiere estar cerca de nosotros, de todos nosotros, aunque a veces no vamos a celebrar su venida como deberíamos hacerlo. Uno de los rasgos más característicos del amor cristiano es saber acudir junto a quien puede estar necesitando nuestra presencia, como lo acaba de decir Margarita, ¿no? Es el primer gesto de María, después de acoger con fe la misión de ser Madre del Salvador. Ponerse en camino, lo hemos dicho varias veces esta noche, ponerse en camino y marchar a prisa, junto a otra mujer que necesita en esos momentos su cercanía, su ayuda, su colaboración. La visitación de María nos dice que hay una manera de amar que debemos recuperar en nuestros días. ¿Y qué consiste? Consiste en acompañar a vivir, escuchar, atender a quien se encuentra tal vez hundido en la soledad, bloqueado por la depresión, atrapado por la enfermedad de estos días, de la pandemia, o sencillamente vacío de toda alegría. Hay mucha gente que dice que el día más triste, la época más triste de su vida, del año es la Navidad. ¿Por qué? Porque ansía algo y como que no lo encuentra, vacío de alegría, de esperanza, de vida.
Estamos en una sociedad hecha solo para los fuertes, los agraciados, los sanos, los que son capaces de gozar y disfrutar de la vida. Solo que así no es posible experimentar alegría, de contagiar, de dar vida. Esa es nuestra misión como cristianos. Contagiar, ser testigos, dar vida. Eso lo hemos dicho muchas veces en nuestras reflexiones, dar vida. Se explica que muchos, aún habiendo logrado un nivel elevado de bienestar y tranquilidad, tengan la impresión de que viven sin vivir, que la vida se les escapa entre las manos. No llegan a sentir esa plenitud que deberíamos sentir con esta venida de Jesús. El que cree en la encarnación de un Dios que ha querido compartir nuestra vida y acompañarnos en nuestra pobreza, en nuestra indigencia, se siente llamado a vivir de otra manera. No se trata de hacer cosas grandes, no. Sencillamente ofrecer nuestra mitad a ese vecino, por ejemplo, hundido en la soledad, en la desconfianza, o estar cerca de un joven que sufre depresión nerviosa por el COVID, o tener paciencia con ese anciano que busca ser escuchado por alguien y nadie le habla, o estar junto a esos padres que tienen a sus hijos lejos del hogar paterno por la pandemia y no los ven. Lo digo porque tengo un vecino que sus hijos viven en el exterior y no pueden venir porque ese país ha prohibido las visitas al Perú. Hay que estar junto a sus padres, animarlos. Esos vecinos me dicen que no van a poner un arbolito, se sienten deprimidos. Nosotros estamos animándolos. Este amor, no solo de la Navidad, sino de todo el tiempo, que nos hace tomar parte en las cargas, en las necesidades del hermano como María, es un amor salvador. ¿Por qué salvador? Porque libera de la soledad, da esperanza, da alegría nueva a quien sufre, se siente acompañado. Entonces, terminemos diciendo pues que vayamos presurosos como María, al que necesita del niño Dios que nace y del que con María somos portadores. Todos somos portadores de ese niño que está naciendo ahora. Hasta aquí nuestra meditación. Si hay algún comentario. Sí, quería ahora agradecer en este momento, esta oportunidad, para decir algo que pasó en mi vida y que me identifica mucho con la visitación. Que cuando yo nací, yo soy la primogénita, ¿no? Entonces mi mamá tuvo un parto difícil y mi mamá fue a la casa de mi tía Teresa, de su hermana, y ahí estuvo. O sea, mi tía Teresa la recibió en su casa para cuidarla, para atendernos. O sea que realmente yo he vivido ese momento, ¿no? Y mi segundo nombre es Teresa, ¿no? Y ella es mi madrina. Ella es la hermana de mi mamá, ¿no? Pero sí se siente, o sea, sí la gente sí puede ayudar a las personas, ¿no? O sea, sí, lo que vivió María con su prima Isabel, lo vivieron en mi casa, ¿no? O sea, mi mamá fue a la casa de mi tía Teresa y ella nos cuidó. Así que sí se puede dar en los humanos, digamos, en las personas. Sí. Gracias. Sí, tu tía Teresa fue Isabel y tu mamá fue María. Así fue. ¿Cierto? Exactamente. Claro, no, mi tía Teresa, claro, pero mi tía Teresa nos cuidó. Por eso, pues, tía Teresa es como María que ayudó. Ajá, a Isabel, sí. ¿no? Pues, Ajá, sí. Ajá, sí. Teresa cumplió lo que María cumplió. Fue ajá, sí. a su pariente, en este caso, en tu caso. A su hermana, ¿no? Sí. Entonces, representan a María y a Isabel. Qué bonito. Qué bonito. Sí, igualito. Como tú acabas de decir. Qué bonito, extraordinario. Gracias. Gracias. Bien, ¿algún otro comentario? Como ven, estas lecturas, estos textos nos llevan a mirar este tiempo de Navidad con esperanza, con alegría, a pesar de todo lo que tenemos, los problemas sanitarios, los problemas políticos, los problemas de pugnas entre las personas que son hermanos. Debemos verlo con esperanza.
porque Jesús vino para eso, para conseguir la fraternidad entre los hombres y mujeres, que es lo que está faltando ahora, fraternidad, comprensión, ¿no? Entonces creo que esta lectura nos va a dejar meditando estos días, que es lo que de eso se trata, ¿no? Meditar la palabra de Dios. Si no hay otro comentario, Lourdes, no sé si tengas algún mensaje. Sí, bueno, hermanos, ante todo agradecerles la participación de todos los lectores, los salmistas y todos los que han podido participar hoy día. Muchas gracias con sus intervenciones muy buenas. Solo una pequeña acotación ahí para las hermanas que algunas que han proclamado que al final la primera lectura y segunda lectura siempre hay que decir palabra de Dios, porque es de Dios, y el evangelio es palabra del Señor, viene de Jesús. Así es, del Señor en la primera proclamación y al final Señor Jesús. El Señor Jesús es al final, ¿no, Lourdes? Ajá. Hay que recordar que eso es importante. Sí, es importante esto y que nos quede. Y también en estos momentos es la mejor forma como para también un poco ensayar y no dejar pasar estas cosas. Y también acostumbrar a iniciar las lecturas, por decir, lectura de la carta a los hebreos, ¿no? Algo así. Hebreos, algo así, ¿no? No tiene que decirme el capítulo ni el versículo, ¿no es cierto? No, en este caso para nosotros no decir ni tampoco en la proclamación en el ambón, ¿no? No, nunca se dicen los versículos. Claro, eso hay que hacer recordar a las nuevas lectores. Sí. Invitarlos a... Luchito Terán, por favor, apaga tu micrófono. Gracias. Por favor, invitarles a todos a poner todos, no sé de dónde, es el... A ver, invitarles a todos, por favor, a colaborar, porque tenemos una que empiezan desde el... Lourdes, por favor, mami. Lourdes, por favor, que Lucho Terán apaga su micrófono ya. Pero voy a sigue, Lourdes. A ver. Entonces, hermanos, se nos ha juntado una serie de misas, porque, bueno, coincidentemente 24, viernes, 25, sábado, y ahí nomás 26, domingo. Les pediría, por favor, que ustedes que son proclamadores o lectores, salmistas, que bueno, pongan todos de sí para apoyar a estas misas, pues, ¿no? Ya hemos hecho un rol que se ha enviado por WhatsApp y está en la página de equipos litúrgicos y lectores. Lo voy a ir actualizando a medida que las hermanas responsables me hagan llegar los nombres de las lectoras. Así que, por favor, revisar. Y si tienen algún inconveniente, también avisarnos con tiempo, por favor, porque si no, a última hora, ¿cómo solucionamos los problemas, no? Y eso, hermanos, por favor, pedirles colaboración. Luego, también invitarlos para mañana, los proclamadores de este fin de semana, por favor, que puedan ingresar a la sala de liturgia por esta plataforma de Jitsi a las 9 de la noche, para hacerles más que todo las recomendaciones necesarias para... Yo ya siempre les he dicho que la Santa Eucaristía en estos momentos por pandemia no solo se quede en el sitio, ¿no? Sino que se predica en el Facebook. Así que para que todo salga bien, correcto, ¿no?
y que no hay problemas ni dificultades, es bueno participar de los ensayos, porque en los ensayos algunas hermanas y mi persona también ponemos ejemplos que se han dado anteriormente para evitar, o errores pequeños para evitar cometerlos, ¿no? Y por eso por favor, mañana les espero a las 9 de la noche. Eso sería todo, señor Ricardo. Gracias. Bien, gracias, Lourdes. Bien, entonces vamos a terminar con una oración. En este caso, vamos a hacer una oración a María. Dichosa tú, María, que has creído y has amado. Dichosa tú que has soñado con un mundo nuevo. María, Madre de la Esperanza, Madre de todos los que esperan. Contigo aguardamos la Navidad. Contigo deseamos ver nacer entre nosotros a nuestro Salvador. Dichosa tú que has vivido con sencillez. María, Madre humilde, llena de esperanza, que nos enseñas a valorar las cosas pequeñas de la vida. Contigo nos sentimos unidos a todos los pequeños, que llevan en su esperanza la fuerza de algo nuevo que va a nacer. Dichosa tú, María, porque miras con amor. Dichosa tú que sonríes a la vida porque llevas a Dios dentro de ti. Dichosa tú que has gritado por los necesitados, que has mantenido la esperanza y que te fiaste siempre de Dios. Contigo, María, queremos crecer en la fe y poner en las manos de Dios nuestras vidas. Amén. Amén. Bien, gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias a Ricardo. Gracias por los comentarios. Todos muy valiosos que nos enriquecen, sobre todo eso. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Buenas noches. Bendecida noche para todas las hermanas. Chao, Eli. Gracias. Chao, Lourdes. Gracias.